Federación de Estados del Sahel. Estamos hablando de Níger, de Mali y de Burkina Faso. Tres países que hoy están gobernados, encabezados por procesos militares con gran respaldo de la población civil de esos países, que como decíamos, desde la narrativa occidental se los considera o se los llama golpes de Estado, así a secas, sin dar demasiada explicación, pero que hay otras lecturas de cómo entender este proceso. Alex, ¿ahora nos estás escuchando? Sí, hola, gracias, sí les oigo. ¿Qué tal? Un gusto. Nicolás, Miranda y Delfina de este lado. ¿Cómo estás? Muy bien, encantados. Bueno, a ver, escribiste este artículo, La Confederación de Estados del Sahel y su lucha actual contra el neocolonialismo. Lo hemos abordado en alguna oportunidad. Eh, ¿Cómo describirías el proceso que están viviendo, sobre todo estos tres países del Sahel africano, Burkina Faso, Mali y Níger? Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente para poder abordar esta cuestión de, digamos, sobre una realidad en el continente africano, en particular en África del Oeste y en los países del Sahel, que no suele ser muy conocida ni analizada en grandes medios. La verdad es que estamos en un proceso en el cual se ha acelerado mucho la historia en estos tres países, en particular desde el año 2020. Pero yo soy autor de un libro, Níger, en el cual he explicado que la evolución de estos tres países en los cuales se han dado golpes de Estado, desde 2020 en Mali y luego también 2021, 2022 en Burkina Faso y luego 26 de julio de 2023 en Níger, lo que hemos estado observando es una intervención por parte de los militares digamos, tomar las riendas del poder, dándole un carpetazo, poniendo de revés toda la situación que había prevalecido hasta entonces, en particular en la última década, desde la invasión de la OTAN en Libia, cuando el norte de Mali es desestabilizado y al Ejército Nacional Maliense se le impide recuperar la soberanía nacional en dos terceras partes de su territorio, en el norte de Mali, en particular la región de Kidal. Esto es un proceso en el cual tenemos a tres países unidos, tres países del sur, también históricamente caracterizados por el expolio de sus materias primas, por una colonización francesa y por una estructura económica dependiente de la exportación de ciertas materias primas en cada caso. El caso de Níger, que es el que he estudiado y analizado en mi libro, es particularmente algo indignante, puesto que a partir del momento en el cual se da el golpe de Estado, saltan las alarmas de todas las cancillerías occidentales, las grandes potencias e instituciones financieras, considerando que ese golpe de Estado era inaceptable y que era como, bueno, ya no se podía aceptar esa situación porque era el tercer caso o el cuarto caso, si contamos el caso de Guinea también, de golpe de Estado militar. Ahora bien, yo me preguntaba por qué tanta indignación, puesto que quienes conocemos un poco la historia del continente africano, en particular los países descolonizados del territorio en el cual Francia estaba presente, sabemos que Francia ha mantenido una política muy de apoyo a una serie de dictadores que se han permanecido, algunos en el poder, incluso 30 y 40 años. Hay una alianza entre ciertos dirigentes corruptos que, bueno, se conoce como la France-Afrique, que es como una relación incestuosa entre esos dirigentes y la antigua potencia colonial. De hecho, lo que ha sucedido es que las poblaciones de estos tres países, progresivamente durante años, no solo han protestado contra la presencia militar extranjera, considerando las tropas de ocupación, sino que también ha habido, durante una acumulación de luchas y de protestas, en particular por el hecho de que 60 años después de las independencias africanas,
la situación no ha sido sustancialmente una mejora para la población y las poblaciones yo creo que han comprendido quiénes son los responsables. En buena parte, las políticas neoliberales impuestas han impedido el desarrollo en las últimas décadas, desde los años 80, y a eso se le ha añadido el problema del fenómeno del terrorismo, que es bastante complejo. Es un problema que hay que analizar en detalle, pero la solución evidentemente no ha sido la presencia militar extranjera. Así que lo que estamos viendo, como lo comentaste, es un apoyo popular a estos procesos de rebelión militar, podríamos decirlo así, que han conseguido una serie de pasos muy significativos desde el punto de vista de los países del sur, como el cierre de bases militares extranjeras y expulsión de las tropas. Es decir, no cualquier gobernante que toma el poder de la noche a la mañana va a cambiar las reglas del juego de esa manera. Y esto es algo que realmente vale la pena estudiar y conocer de cerca. Uh-huh. Lo charlábamos en otras oportunidades y te transfiero la misma pregunta. Hace acordar mucho a personajes como Ibrahim Traoré, hacen acordar mucho, incluso en su narrativa, a personas como el Che Guevara o como Fidel Castro o como el mismo Hugo Chávez, militares que llegan al poder del Estado, sea por un golpe como en el caso de Fidel o el Che, o de un proceso electoral, en el caso de Chávez, que empiezan a cambiar las reglas de juego, también entendiendo empiezan a cambiar un poco las reglas de juego con apoyo popular. Pues la verdad hay un paralelismo. Yo creo que Chávez también fue bastante claro desde el momento en el cual se lanzó el proceso constituyente a finales de los años 90, en 99. Y creo que Chávez lo resumió de una manera diciendo que son los pueblos el combustible de la historia. Y realmente estamos oyendo a través de los discursos y la voz de estos tres dirigentes un discurso muy rompedor. Pero este discurso es la concretización a través de actos y a través de... primero, en primer lugar, lo que ellos están diciendo es que son los actos los que van a hablar. Hay que recordar que estos dirigentes son militares y que tienen una trayectoria en el caso de Ibrahim Traoré y de Assimi Goïta, pues una trayectoria realmente de presencia en el terreno. Han estado patrullando en esas zonas y haciendo frente a ese problema del terrorismo. No son personas que hayan llegado al poder tras una trayectoria militante política, nada de eso. No estamos ante personas que hagan largos discursos de manera general. Ahora sí que es cierto que Ibrahim Traoré, en caso de Burkina Faso, se apoya también en una tradición que es la de la revolución burkinabé, que sigue estando muy presente en la población, en el discurso y en las luchas populares. Y él recoge, en cierta manera, este sentimiento popular, estas aspiraciones. Ibrahim Traoré, en particular, ha tenido palabras que hacen eco mucho a Tomás Sankara y no ha dudado también en apuntar la responsabilidad de ciertos sectores sociales cómplices con el neocolonialismo, lo cual a quien siga siendo escéptico, creo que habría que acordarle cierto crédito. Estamos ante tres países que tienen un desafío muy grande, muy importante todavía de recuperación de la soberanía territorial frente a zonas controladas por grupos armados, que podríamos resumirlos llamando terroristas, y ese problema de desplazamiento también interno de sus poblaciones. Y a pesar de eso, están llevando a cabo un cuestionamiento del orden, incluso a nivel económico y social. Esto es lo que para mí es más determinante. Es decir, que estamos ante, en el caso de estos tres dirigentes, en particular yo diría Níger y Burkina Faso, en el caso de Mali creo que la situación a nivel de la transformación social, económica, es un poco más lenta, por lo que parece, pero creo que en esos dos países vemos claramente un discurso que apunta incluso a la complicidad de ciertos sectores, ciertas clases sociales en el juego que le estaban haciendo al neocolonialismo.
Y ahí estamos tocando, digamos, el nudo de la cuestión. Es decir, si va a cuestionarse el sistema de acumulación capitalista y si se va a dar paso a un sistema en el cual ya no la población no siga estando tan desprotegida. Tenemos en cuenta que un 80% de la población todavía estamos en zonas, es población que está en la agricultura, digamos, que no está modernizada. Estamos en zonas, digamos, de subsistencia. Y digamos que la industrialización, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura son elementos que podrían realmente dar paso a garantizar los derechos de las poblaciones. Hay que saber que, bueno, si observamos las cifras, en el caso de Níger, es uno de los, bueno, prácticamente el país durante las últimas décadas situado en el más bajo indicador de desarrollo humano en el mundo. Y al mismo tiempo es un país con grandes recursos, y en particular el uranio, que es una materia prima estratégica, que le proporciona a una potencia como Francia, le proporcionaba pues lo que consideraba la soberanía energética. Sin embargo, no es así, puesto que Francia dependía de esa exportación del uranio. Así que tenemos países con recursos fenomenales en el subsuelo y al mismo tiempo con una pobreza extrema que es indignante, ¿no? En ese sentido, creo que el hecho de que se amenace de guerra, además, a estos países ya enfrentados al problema del terrorismo, es algo realmente inaceptable desde el punto de vista de los pueblos, ¿no? Alex, ¿qué tal? Buenos días, Delfina te saluda de este lado. Yo justamente te quería consultar por la cuestión más económica, no estructural, detrás de estos nuevos procesos, ¿no?, que se están dando, que ya no tan nuevos, pero en los últimos años en estos países. Y justamente tiene que ver con el planteo, digo, si efectivamente en los discursos de estos dirigentes, en estos procesos, se está dando vistas de cuál va a ser ese programa económico que se pretende llevar a cabo y que no tenga que ver justamente con un proyecto neocolonial. Y en esa línea, ¿qué vistas hay en términos del cambio mundial, ¿no?, que está viendo, ¿no?, este nuevo mundo multipolar que se abre? ¿Qué diálogos, qué posibilidades, o si no los hay, aparecen en estos procesos en relación con este nuevo mundo o esta nueva forma de orden mundial que está apareciendo hoy? Gracias. La primera cuestión sería la de las relaciones internacionales. En estos tres países del Sahel, yo planteo en el libro el hecho de que los gobiernos del sur, en esa situación de dependencia, no pueden escoger siempre las circunstancias en las que luchan. Por una parte, teníamos una acumulación de frustración de los pueblos que se concretiza en el cuestionamiento de la democracia, en el cuestionamiento de esos múltiples partidos políticos que han sido siempre concebidos para participar en la corrupción y que no se han concretizado en mejora para la población. Pero al mismo tiempo, esa amenaza de guerra por parte de Francia, lo que sucede es que en el momento en el que esos países resisten, en el momento en que se unen los tres países y a mediados de agosto de 2023 plantean que si tocan a Níger es como si estuvieran declarándole la guerra a ellos también, entonces ya tenemos un cambio radical de la situación, en el cual esos tres países deciden que nunca más se repetirá el escenario de Libia, el caos en Libia. Con lo cual, este gesto de solidaridad, este gesto de unión interafricana, en un primer momento se da a nivel de la seguridad, de un pacto de defensa común. Esto tampoco se crea de la noche a la mañana, sino que tiene su historia también en el pensamiento emancipador del panafricanismo, históricamente. Pero una vez que esto se da lugar a la Alianza de Estados del Sahel, que se crea el 16 de septiembre de 2023, ahí entramos en una nueva fase en la cual la urgencia, lo más importante era que las tropas se fueran de Níger. Y así fue.
a finales de diciembre de 2023 fueron expulsadas. A continuación, recientemente, en el mes de marzo, igualmente también las tropas estadounidenses salieron del país. Las tropas alemanas, más recientemente, en este verano, también fueron expulsadas del país. Por lo tanto, estamos ante un cambio total en el giro, digamos, estratégico. Y a eso lo que hace es que se materializa en una apertura hacia otros socios. Ahora, hay personas que cuestionan a lo mejor la alianza con Rusia. Hay que saber que, bueno, en Europa hay una gran propaganda de rusofobia que plantea que todo lo que sea ruso es negativo. Ahora, desde el punto de vista africano, desde el punto de vista de un país del sur sometido al neocolonialismo, el discurso que están planteando es que ellos tienen derecho a escoger sus socios en función de sus necesidades. Rusia les plantea una cooperación militar y seguridad que les parece conveniente, tienen el derecho de escoger ese socio y tienen el derecho de hacer errores si fuese ese el caso. Así que, por otra parte, Rusia no es el único socio, sino que, como bien lo has indicado, estamos ante una apertura hacia los BRICS. Níger realizó una gira hacia Turquía, Irán, Rusia, este último, en el mes de enero de 2024. Y ahí se vio cómo realmente hay una visión por parte de Níger de salir, por una parte, del bloqueo al cual le estaban sometiendo de una manera muy audaz. Y es que Níger no se quedó en una actitud defensiva, sino que fue hacia adelante y dijo, en el mundo tenemos derecho a Níger como país del sur con su historia, tiene derecho, además, con sus recursos, a establecer lazos comerciales y de todo tipo con otras potencias. Y esa es la situación en la cual están estos países. En particular, bueno, Burkina Faso, Níger, también Mali, tiene una estrecha cooperación con Rusia, pero también con otros países del sur, con China, como dije, Irán, Turquía y Rusia. Y eso se concretiza también en proyectos, incluyendo también el desarrollo de la tecnología nuclear para favorecer la energía eléctrica. Así que estamos en países que no tienen todavía acceso, una parte muy ínfima de la población tiene acceso a la electricidad, y yo creo que en el mundo moderno los pueblos deberían comprender ese desafío, esa necesidad del pueblo nigerino y de los pueblos del Sahel. Ahora, por otra parte, en lo que respecta a la pregunta sobre una visión progresista, claro, a veces desde el punto de vista de la izquierda necesitamos garantías y saber que todo va a ir en el buen camino. Pero en el caso de Níger, en el caso de Burkina Faso, hay a lo mejor aspectos que podrían darnos alguna reticencia. Es cierto que desde el punto de vista ideal, podríamos decir que faltan a lo mejor ciertos derechos o garantías en la vida, digamos, asociativa, democrática, puesto que se están cuestionando a veces, en el caso de Mali, por ejemplo, de manera temporal, el trabajo de los partidos políticos en circunstancias normales. Pero es que tenemos que recordar que estamos en países en guerra. En el caso de Burkina Faso también hay críticas respecto a situación, bueno, pues de requisición, ciertos intelectuales, militantes que han sido puestos por el gobierno en el frente de batalla para conocer esa realidad y para que puedan luego tener una perspectiva de la realidad del país más allá de la capital. Entonces, obviamente, esos son, a partir del momento en el cual son situaciones forzosas, no voluntarias, por ciertos sectores de la sociedad, históricamente en una situación más confortable, pues pueden expresarse críticas. Ahora bien, lo más importante creo es tener en cuenta que las masas excluidas del destino de la nación en Níger, en Burkina Faso y en Mali están ahora obteniendo una perspectiva de emancipación real. La política del gobierno nigerino ha sido la de ofrecerles ayudas sociales, incluyendo también ahora el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación
y se están preocupando porque esos derechos sociales empiecen a garantizarse, lo cual es algo que no había realmente estado en la agenda anteriormente. Así que pensando en los enormes desafíos que tienen esos países, en las enormes presiones que han tenido, en el espacio de 3 años, y en el caso de Níger, en el espacio de solo 1 año, creo que hay muchos signos esperanzadores. Alex, sabemos que tenés una agenda apretada y que estás con algunos compromisos, así que por ahora te vamos a despedir, pero sí, si te parece, vamos a dejar la puerta abierta para seguir profundizando, porque me parece que da como para seguir charlando bastante más, sobre todo más allá de esos 3 países del Sahel, sino todo lo que también está sucediendo en los alrededores de esos países, que también me parece que va marcando la temperatura de cómo está cambiando el panorama en África. Así que agradecerte por estos minutos que te has tomado y bueno, será hasta pronto. Muchas gracias y hasta una próxima. Charlábamos con Alex Anfruns, escritor, periodista español que vive en Marruecos, da clase en la Universidad